Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Ingenialo. Seguimos viendo más cosas de Autodesk Inventor 2017. En este vídeo vamos a ver una introducción a las piezas de chapa curvada y sus correspondientes desarrollos. Es un tema muy utilizado actualmente en la industria de construcciones metálicas. Una vez realizados los desarrollos en Inventor, vamos a ver cómo se pueden exportar en formato DWG o DXF para cualquier máquina de corte. Pues si te parece bien, vamos con la portada y empezamos. En el vídeo 5 vimos una introducción a piezas de chapa plegada y su desarrollo. Antes de profundizar más en este tipo de piezas de chapa plegada, creo que es conveniente introducir el tema de piezas de chapa curvada. Todos sabéis que para la construcción de piezas de chapa curvada son absolutamente necesarios los desarrollos de las distintas piezas para poder cortarlas a partir de planchas de chapa y proceder después a su curvado. Hay muchos programas de desarrollos de calderería o de piezas de calderería que sirven normalmente para obtener desarrollos de piezas básicas. Si os parece interesante, podemos dedicar algún vídeo a hablar de alguno de estos programas. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo podemos lograr cualquier desarrollo de chapa curvada, por complicado que sea, en Autodesk Inventor. La forma que me resulta más sencilla de realizar este tipo de desarrollos es la siguiente. Partimos de una pieza normal, le damos a Nuevo, pieza normal, y aquí creamos un boceto. Vamos a hacer un injerto en una tubería. Un injerto es un acoplamiento lateral de un tubo en otro. La tubería principal va a ser una tubería de 16 pulgadas, por ejemplo 406 de diámetro. Vamos a establecer esta vista. Esta le damos como vista principal o vista de inicio. Le damos en modelo una extrusión. Vamos a trabajar sobre 1 metro de tubo. Dependiendo de cómo tengáis vuestro monitor, pues tenéis que ajustar la vista al entorno que os resulte más cómodo. En este caso, para mí, para este tipo de pieza, pues yo pongo 2 luces. Bien, tenemos esta pieza que nos va a servir para fabricar el tubo. Ya lo vaciaremos, ahora no es un tubo, está claro, es un macizo. Bien, vamos a generar un injerto sencillo a 90 grados de una tubería de diámetro más pequeño que la principal. Entonces, para esto vamos a generar un boceto. Lo vamos a hacer en el plano XZ. Vamos a generar un boceto dándole a modelo 3D, iniciar boceto. Vamos a ponerlo en transparente, en representación alámbrica, y en esta vista pues simplemente vamos a poner un rectángulo aquí restringido hasta el centro. Como va a ser una tubería de, por ejemplo, 10 pulgadas que tiene 273 milímetros aproximadamente de diámetro, pues le vamos a dar la medida 273 dividido por 2. Vamos a poner dividido por 2 porque va a ser una pieza de revolución. La longitud no importa para ver el desarrollo del injerto, pero bueno, le vamos a fijar también para restringir esta longitud y le vamos a dar 500. Bien, terminamos, lo vemos en perspectiva para ver lo que estamos haciendo y le damos a revolución. Revolución, tenemos que marcar el área que queremos revolucionar y después el eje. Le damos a aceptar y se nos ha generado la pieza completa. Podemos girarla para ver cómo se ha generado una T completa. Lo que nos va a interesar a nosotros es este injerto, esta pieza concreta. Entonces lo primero que tenemos que hacer es vaciar esto para convertirlo en chapa. Lo vaciamos, le damos a dar un grosor de chapa de 4, por ejemplo, y le vamos a quitar las caras. Eliminamos las caras y comprobamos cómo nos ha quedado la pieza del grosor que le hemos dado al vaciado y las caras completamente eliminadas. Comprobamos que no haya errores. Para poder aislar el injerto, naturalmente habíamos podido hacer solo el injerto, pero muchas veces es más práctico generar la pieza entera, porque la pieza entera es la que vamos a integrar dentro de un conjunto de calderería, por ejemplo. Para generar la calderería de este injerto, lo que tenemos que hacer primero es quitar la tubería principal, anularla. ¿Cómo la podemos anular? Pues simplemente generamos un boceto ahí, le generamos la geometría exterior, terminamos y vamos dentro del modelo a extruir de forma negativa. Extruimos 1000 o 1100 para evitar errores. Bien, nos ha quedado solo el injerto, lo podemos comprobar. Le damos a órbita. Este injerto es lo que necesitamos nosotros desarrollar. A continuación podemos convertir la pieza en chapa. La convertimos en chapa y sería importante que en los valores de chapa por defecto pusiéramos el grosor
el mismo grosor que hayamos hecho en el vaciado, que hayamos aplicado en el vaciado. Nos tenemos que cerciorar de que en este vaciado tenemos el mismo grosor que hayamos puesto en valores de chapa por defecto. Si no, no nos va a hacer bien el desarrollo. Bien, la pieza la tenemos ya de chapa, de grosor 4, el archivo está también en valores de chapa por defecto 4 y ahora necesitamos cortar la pieza. Cortar para decirle por dónde tiene que abrir el desarrollo. Para eso generamos un plano de corte. Un plano de corte lo podemos hacer en este plano, en el XZ, y para generarlo lo único que tendremos que hacer es un boceto en ese plano de forma de rectángulo que nos pueda cortar una de las caras. Aquí lo que hacemos sería extruir este rectángulo 1 milímetro, por ejemplo, simétricamente y en resta. Esto lo que nos hace es un corte en toda la pieza que tenemos que cerciorarnos de que la ha cortado, si no, no nos la va a admitir en desarrollo. Para eso pues la ponemos de forma ortogonal y comprobamos que vemos el fondo a través del corte. Naturalmente que ese corte lo podéis hacer con la precisión que vosotros queráis. Podéis descontar una décima, o sea, podéis extruir aquí una décima y hacer en el corte una décima. Lo que pasa que yo pongo 1 milímetro porque para las dimensiones de esta pieza pues 1 milímetro es una tolerancia que se puede absorber perfectamente en el desarrollo. Bien, pues simplemente lo único que nos queda es entrar en la pestaña de chapa y pulsar en crear desarrollo. Bien, el desarrollo se nos genera de forma automática. Inspeccionamos la pieza. Normalmente a nivel industrial este tipo de piezas hay que cortarlas con un láser, en un plasma, en un osicorte, en una máquina de agua, en cualquier máquina de corte automático por CNC, que tienen en común todas y cada una de ellas que van a admitir formatos en DWG o DXF, es decir, en los formatos propios de AutoCAD. Por lo tanto, lo que necesitamos es exportar esta cara a desarrollo de AutoCAD. Esto se hace así: marcamos la cara que queramos exportar a DWG o DXF y le damos a exportar cara como. Se nos abre una pestaña en donde nos da a elegir los dos formatos de AutoCAD, AutoCAD DXF y dibujo de AutoCAD DWG. Podemos elegir cualquiera de ellos. En este caso yo elijo DWG y vamos a elegir una carpeta en donde guardar ese archivo. Lo vamos a guardar en la carpeta que tenemos compartida en Google Drive para que tengáis copia de él. Le vamos a llamar caras export o cara export. Yo lo tengo, lo machaco encima y le digo que sí. Ahora vamos a abrir AutoCAD. Imagino que todos los que manejáis Inventor estáis familiarizados con el estándar de AutoCAD. No obstante, ya he tenido algún correo sobre el tema y posiblemente hagamos algún vídeo sobre este software. De hecho, ya he puesto en el directorio de Google Drive una carpeta de AutoCAD con un archivo de configuración que alguien me pidió para ver el entorno clásico en el nuevo, en el AutoCAD 17. Pero bueno, de este tema ya hablaremos más adelante. Como veis, yo utilizo la versión de AutoCAD 2014. Bien, vamos a abrir el archivo que hemos exportado. Abrimos caras export y vemos la pieza. Le podemos dar perfectamente a edición copiar, copiar con punto base. Y vamos a abrir otro archivo que os he puesto en la carpeta compartida, que se llama Láser XX. Simplemente es una plantilla en donde podéis pegar todos los desarrollos para poderlos tener organizados, ¿no? Bueno, pues este sería el primer desarrollo. Vamos a seguir, nos vamos a chapa plegada. Tenemos que acostumbrarnos a ir borrando los desarrollos si queremos utilizar la misma pieza para otro desarrollo cualquiera, y esta extrusión y esta, que son las de eliminación del tubo y la del corte del injerto, pues las vamos a desactivar, no suprimirlas, desactivarlas para que nos vuelva a quedar la misma pieza. Vamos a hacer una calderería un poquito más complicada. Simplemente pues vamos a hacer un cono, pues este injerto que sea un cono. A la hora de hacer esta revolución pues podemos editar el boceto y podemos convertir esto en un cono. Quitamos esto, alargamos este a la medida que nosotros digamos y unimos. Vamos a hacer un injerto que nos venga a una ampliación pues también de 20 pulgadas, de 508. Pues 508 dividido por 2 con una ampliación de 20 grados y 500 está bien. Terminamos y vemos la pieza sólida de esta forma. Comprobamos que el vaciado y el grosor de las caras es uniforme, no vemos ninguna irregularidad y por lo tanto para poder aislar el injerto ya no tenemos que repetir las operaciones de quitar el tubo y cortar, simplemente pues las activamos. Esta sería la de quitar el tubo, la activamos otra vez,
reactivamos, comprobamos que el injerto nos queda limpio. Es importante comprobar esta parte de la pieza para ver que tiene un grosor regular, porque si no vamos a tener problemas a la hora del desarrollo. Y después lo que vamos a hacer va a ser la superficie de corte. Posiblemente no coincida exactamente con la anterior. Le damos a activar, a reactivar. Bien, ha coincidido, nos ha cortado bien la cara, pero igual nos había podido dar un error. Quiero decir que esta extrusión, imaginaros que este boceto pues hubiera estado así, entonces no nos habría valido para este corte, nos habría dado un error de corte. Esto no nos lo puede desarrollar porque no le marcamos a la pieza por dónde cortar. Entonces esta extrusión lo que tenemos que hacer es editar el boceto hasta que el corte de la pieza pues sea correcto. Le damos a terminar, le damos a ver en perspectiva y comprobamos en una vista ortogonal que el corte es continuo y no queda ningún trocito de pieza de unión. Bien, pues le damos a crear desarrollo y vemos el desarrollo que nos ha salido del cono. Vamos a proceder exactamente igual que con la pieza anterior. Cogemos la cara, le damos a exportar cara como, lo mismo, buscamos el archivo que lo tenemos en biblioteca, caras export, le decimos que sí, que ya existe, que lo reemplacemos y nos da siempre la advertencia de que está guardándolo en una ubicación que no está en el proyecto activo. Le decimos que sí y ya nos podemos ir a AutoCAD. En AutoCAD tenemos una memoria de los últimos archivos abiertos, le damos a caras export y ya tenemos ahí el desarrollo del cono. Lo mismo, edición, copiar con punto base, marcamos cualquier punto, cerramos y le decimos que no guarde los cambios, porque lo único que nos interesa es edición, pegar, guardar nuestra plantilla o nuestra forma de corte en este archivo. Aquí con AutoCAD pues giramos para dejarlo un poquito ordenado. Vamos con el último desarrollo. Lo vamos otra vez a chapa plegada. En chapa plegada vamos a eliminar el desarrollo y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a eliminar la extrusión, vamos a eliminar esta otra extrusión también y vamos a quedarnos solamente con el tubo. Vale, le quitamos también la revolución esta. Vale, nos quedamos solamente con el tubo como al principio. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, por ejemplo, un injerto oblicuo y cónico a reducción. Podemos hacer la pieza que queramos. Vamos entonces con este injerto. Buscamos el plano para trabajar. Lo hacemos aquí en el plano XZ. Hacemos un boceto. Volvemos la pieza en representación alámbrica y vamos a dibujar nuestro injerto oblicuo y cónico. Y este cono, pues en lugar de que sea ampliación, pues lo vamos a hacer a reducción. Para eso pues partimos del centro y vamos a unir este punto con este, manteniendo pues esas restricciones que nos han salido ya de forma automática de 90 grados aquí y otros 90 grados aquí. Si no nos han salido pues las forzamos y ya está. Va a ser una reducción que nosotros le vamos a marcar el ángulo que queramos. Le marcamos el ángulo aquí, por ejemplo, de 50 grados. Y como esto es un tubo de 16 pulgadas que decíamos que tiene 406, pues vamos a hacer una reducción hasta 6 pulgadas, por ejemplo. Entonces acotamos en este boceto esta medida, que sería la mitad del tubo de salida. Aquí lo ponemos en alineada. Y sería 6 pulgadas, que son 169. El tubo ISO tiene 169 dividido por 2. En longitud se lo podemos restringir también, pero vaya, eso es lo de menos. Ahora le podemos poner, por ejemplo, 550. Y aquí, para que no se nos salga el cono de lo que es la pieza principal, la tubería principal, no puede ser más de 200, 203, pero vaya, vamos a poner 200. Vale, pues terminamos el boceto, le damos a revolución. Marcamos el área a revolucionar, vamos a verlo en perspectiva para que veáis mejor lo que estamos haciendo. Marcamos el área que va a hacer la revolución, lo vemos desde aquí mejor, ¿sí? Y el eje. Vale, le damos a aceptar, tenemos ya la revolución hecha, vemos esto en sólido. ¿Veis? La pieza ya la tenemos hecha. Ahora lo que vamos a hacer va a ser vaciar la pieza. Como hemos borrado
las operaciones de vaciado para que no se mezclen unas con otras, ya que partimos siempre de la misma pieza. Pues bueno, pues hacemos el vaciado, le ponemos el grosor. Recordar que es importante poner el mismo grosor que después va a tener la pieza de chapa. Le ponemos 4 o le ponemos lo que vosotros consideréis, pero eso sí, tiene que coincidir. 4, aceptamos, eliminamos caras, esta y esta. Es importante que ahora comprobemos la regularidad de esa eliminación y que nos ha hecho exactamente la figura regular, porque a veces en la eliminación de caras, pues si no está la figura bien hecha, pues nos deja algún error. Bien, lo que decíamos, para aislar el injerto que queremos sacar el desarrollo, que es exactamente este, lo que tenemos que hacer es restar la operación del tubo. Para restar la operación del tubo, cogemos en una de sus caras, proyectamos la arista exterior, es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, y hacemos una revolución, o sea, hacemos una extrusión negativa de por lo menos la longitud del tubo, pero vamos a darle un poquito más, 1100. Vamos a generar primero un boceto en el plano que atraviesa la pieza por el centro, que sería este que hemos hecho, es el XZ. Bien, como ya tenemos que nos coja la cara que queremos cortar, por ejemplo esta, desde este punto de vista lo vemos perfectamente. Lo que hacemos ahora sería en modelos 3D extruir este cuadrado 1 milímetro centrado y en resta. Una vez hecho esto, tenemos que volver a comprobar que el corte pues ha atravesado toda la pieza. Para ver una superficie de estas de frente podemos hacerlo así, mirar a cara y entonces se enfoca directamente, ¿no? Entonces vemos el fondo de la pantalla por entre medio de la superficie de corte. Entonces la convertimos en chapa y, importante, el grosor de la pieza de chapa tiene que coincidir con el grosor del vaciado, en este caso 4 milímetros. Aquí no nos queda más, si todo lo tenemos bien hecho, pues el desarrollo, como veis, se ha generado correctamente. Este es el desarrollo y bueno, pues esta superficie es la que cogemos y le decimos, como antes, exportar cara como, le damos a el tipo de WG, buscamos donde tendríamos Google Drive, nos dice si queremos reemplazarlo, le decimos que sí, que la ubicación no está en el proyecto activo, también que sí. Nos vamos a AutoCAD, que lo tenemos abierto, le damos a abrir, tenemos caras export, aquí tenemos la pieza y también le damos a abrir porque se me ha cerrado el archivo de plantilla de corte láser, que es este. Bueno, pues nos vamos al que os decía de caras export, que es el que viene directamente de la exportación de esa cara. Edición, copiar con punto base, marcamos cualquiera de los puntos, cerramos el archivo sin cambios y edición, pegar. Vale, pues ya tenemos nuestro desarrollo de ese injerto oblicuo, cónico y a reducción. Lo giramos y lo colocamos. Bien, lo normal sería que aquí ahora cogiéramos una referencia, le pusiéramos cada uno una referencia, el tipo de grosor de la chapa, el tipo de unidades que queremos cortar y este archivo pues directamente a la máquina láser. Os dejo este archivo, naturalmente, os dejo este archivo en la carpeta de Google Drive. Bien, le doy a grabar, a guardar y os quedará con esas plantillas. Bien, vamos a salir de esta pieza, le vamos a eliminar el desarrollo porque lo tenemos ya en el archivo de AutoCAD y por lo tanto ya no nos interesa. Le damos a suprimir y vamos a desactivar estas dos operaciones para que nos quede la vista de esta pieza completa. Le damos a guardar, guardar como, y le vamos a dar, por ejemplo, pieza desarrollos curvados 1, a guardar. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Bien, en el próximo vídeo vamos a ver piezas de biblioteca, organizar bibliotecas y descargar piezas de otras páginas. Espero que os haya gustado este vídeo de desarrollos de piezas curvadas. Si ha sido así, pues darle al like, compartir, naturalmente comenta lo que quieras libremente y suscríbete si no lo has hecho. Os espero en el próximo vídeo. Hasta luego.